Empezamos la sesión. Tenemos en pantalla entonces estamos en la semana número 5, aparece el tema en pantalla. ¿Ya? Semana número 5, tema en pantalla en la institución educativa Jorge Basadre Groman. El tema es Jurado Nacional de Elecciones, que lo hemos dividido en dos partes. Hoy día vamos a analizar la parte número 1 y la próxima clase vamos a analizar la parte número 2, ¿ya? Porque es un tema bastante extenso y muy importante también en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Muy bien, buenos días con todos nuevamente. En el chat puedo leer a Miguel Balcázar, a Jeromy Ruiz, a Sheila Mamani, puedo leer a Valerie Paredes, Juliana Briceño, Erika Salas, Perla Yonat de la Cruz, Laleshka Cadenillas, Eric Patri Berríos y Jimena Gil Bazán. Muy bien. A ver, título de la clase, Sistema Electoral Peruano, ¿qué es el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Ya? Sistema Electoral Peruano, ¿qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Es la pregunta. Este título de la clase tiene que ver mucho con el propósito de la misma. ¿Cuál es el propósito de esta clase, profesor Luis Aníbal? El propósito es que usted tenga la capacidad de explicar la estructura y funciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que usted pueda ser capaz de poder explicar cómo es la estructura y cómo es o cuáles son las funciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Muy bien, a partir de ese propósito entonces, a ver en el chat, Wilmer Chávez me pone una C con 2 puntitos, no sé qué significa, pero algo debe saber. Muy bien, entonces por acá tenemos lo siguiente. Profe, el sistema electoral peruano, con esto vamos a empezar. Hablar del Jurado Nacional de Elecciones es hablar de un órgano que forma parte del sistema electoral peruano, ¿no? Profesor, ¿y qué cosa es el sistema electoral peruano? Recuerda, sistema electoral. La palabra electoral proviene de elecciones, ¿no? Electoral proviene de elecciones. Entonces tú ya te puedes dar una idea de que este sistema es importante para elegir representantes y que para elegir representantes siempre nos piden un documento. Mano levantada. Primera pregunta, ¿qué documento nos piden siempre para elegir a nuestros representantes? Manito levantada o en el chat. Muy bien, Berríos en el chat. Así es, ¿no? Siempre nos piden, profesor, para elegir a nuestros representantes, el ya famoso DNI, Documento Nacional de Identidad. Muy bien, Berríos. Ahí está. El DNI. Entonces, profesor, es importante tener nuestro documento a la mano. Por eso es que, ¿sabes? Nosotros vamos a encontrar a un órgano que tiene que ver con el DNI. Pregunta, ¿qué órgano tiene que ver con el DNI? ¿Qué órgano del sistema electoral peruano tiene que ver con el DNI? Manito levantada o en el chat. Muy bien, Berríos, nuevamente, profesor, el órgano es este de acá. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Ahí está, RENIEC. Entonces, la RENIEC también forma parte del sistema electoral peruano, porque sin documento nacional de identidad, nosotros no podemos elegir, y recuerda que es electoral, viene de elecciones, no podemos elegir a nuestras autoridades o representantes. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más del sistema electoral peruano, para lo cual voy a pedir un voluntario para que haga la lectura. Cualquiera, por favor. Valerie Paredes, te escuchamos. Tiene por finalidad asegurar que las elecciones sean la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Los escrutinios reflejan la voluntad del elector expresada en la urna por votación directa. Muy bien, señorita. Siga. Estructura: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Proceso Electoral, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Muy bien, profesor. Muy bien, Paredes. Tienes un puntito ya. ¿Cuál es la finalidad del sistema electoral peruano? Bueno, la finalidad del sistema electoral peruano se expresa en qué, profesor? En elegir, pues, de manera libre, espontánea, a nuestros representantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este sistema electoral, profesor? Las elecciones, ¿ya? Una finalidad es el tema ligado a las elecciones, ¿ya?
Las elecciones deben ser lo más libre, lo más auténtica y lo más espontánea. Explicamos. ¿Por qué auténtica? No debe haber casos de qué. Manito levantada. En unas elecciones no deben haber casos de qué. Mano levantada. Es una palabra que siempre está de moda. Te escucho, te leo en el chat. O mano levantada. Decimos que una elección debe ser auténtica porque no deben haber casos de qué. Muy bien, Perla de la Cruz, así es. Decimos que una elección debe ser auténtica porque como escribe Perla, no debe haber casos de corrupción. Muy bien, mi estimada y querida Perla. Ahí está. Ya, muy bien. No debe haber casos de corrupción. Correcto. Muy bien. Ahí está, ¿no? Muy bien. Balcázar dice, jajaja, jajaja, dice Balcázar, demoré mucho. Debe ser la señal, Balcázar, no te preocupes. Entonces, profe, una finalidad del sistema electoral peruano es que básicamente estas elecciones sean auténticas, no debe haber casos de corrupción. Otra finalidad es que estas elecciones deben ser libres. Pregunta, en el Perú, están obligados, esa es la palabra, recuerda, obligados a votar todas las personas a partir de 18 años, ¿hasta qué edad? Mano levantada. Muy bien, Berríos, 60 años, correcto, ¿no? Profesor, hasta esa edad uno está obligado a votar. Profe, pero entonces no sería libre, sí, sí es libre, ¿sabes por qué? Porque tú estás obligado a ir a votar, pero no estás obligado a votar por un candidato, ¿ya? Entonces, profesor, no hay, en las elecciones no pueden haber presión, no hay presión, ¿ya? No hay presión. Sin embargo, vamos a recordar un capítulo muy triste en estas elecciones. Salieron en la prensa varios videos de muchos empresarios que a sus trabajadores les prácticamente de una forma imperativa los estaban presionando para votar por una candidata y para no votar por otro candidato. La pregunta es, si tú has visto esos videos que salieron en noticia, es, la mayoría de empresarios presionaban a sus trabajadores para que ellos no voten por qué candidato. Mano levantada o en el chat. Miguel Balcázar, te escuchamos. Para que no voten por Perú Libre. Claro, muy bien, Balcázar. Y en el chat también tengo a Mamani, también tengo a De la Cruz, muy bien, Perla, muy bien, Mamani. Ahí está, también tengo a Paredes. Correcto, ¿no? Profesor, se presionaba para que no voten por Perú Libre, ¿no? Entonces, profesor, por ejemplo, la idea es que sea auténtica, no corrupción. La idea es que no haya presión, pero hemos visto que en estas elecciones sí se ha generado una presión. ¿Qué más, profesor? Y la idea también es que sea espontánea, ¿no? La idea es que sea espontánea. ¿Por qué? ¿Por qué espontáneo? Porque debe haber un clima de paz, un clima de fiesta, ¿no? Las elecciones, o en realidad esta fiesta democrática como se le conoce, debería desarrollarse en un clima más que de fiesta, más que de paz, en un clima de democracia, pues, ¿no? De democracia, donde sea quien gane o sea elegido, recuerde que ha sido elegido por una mayoría, pero no por todos. Pero cuando uno ya se convierte en presidente, no solamente gobierna por esa mayoría que lo eligió o la eligió, sino gobierna por todos los peruanos. Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, espontáneo de los ciudadanos. Otro, los escrutinios. Profesor, ¿qué es un escrutinio? Un escrutinio son las votaciones, hijo. Todo lo que tú has votado, eso es un escrutinio, ¿ya? Es un sinónimo de elección. Los escrutinios reflejan la voluntad del elector. ¿Quién es el elector? Pregunta. ¿El elector quién es? ¿El que elige o el que fue elegido? Mano levantada, te escucho o te leo. ¿Quién es el elector, según tu razonamiento, Balcázar? El que elige. Claro, muy bien. El elector vendría a ser el que elige, pues. Los escrutinios, es decir, las elecciones, deben procurar reflejar, ¿qué cosa, profesor? La voluntad del elector, o sea, la voluntad de las mayorías, ¿no?
Porque recuerda que cuando alguien gana, gana porque la mayoría lo ha elegido. Ya está. Expresada en una urna o ánfora por votación directa. ¿Por qué votación directa? Porque nos dan una cédula, ¿ya? Una cédula donde están los símbolos y o partidos políticos por los que uno va a elegir, ¿no? Una cédula. Ya está. Entonces, estas son algunas características del sistema electoral peruano. Ahora, para garantizar todo este proceso que te he mencionado, existen 3 órganos que son fundamentales y que había leído su compañera al inicio. Uno es el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo símbolo es JNE, ¿ya? JNE, que entre otras funciones, y lo vamos a ver hoy día, se encarga de promulgar al ganador, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones se encarga de promulgar quién fue el ganador o la ganadora de todas las elecciones, ¿no? Ahí está, el jurado, ¿no? Proclama al ganador y además reconoce, ¿no? A través de credenciales. Los congresistas y el presidente va a recoger sus credenciales. Luego tenemos a la OMPE, que se encarga de la organización de las elecciones, ¿ya? Se encarga de toda la parte logística de las elecciones. Organiza en qué colegio, organiza los miembros de mesa, organiza los suplentes, organiza todo, ¿ah? Todo la logística está organizada por la OMPE, que es una chambaza en todo el Perú, costa, sierra, selva, y en el extranjero incluso, ¿ah? Eso también hay que tenerlo muy importante. Y finalmente está la RENIEC, ¿no? La RENIEC tiene que dar las facilidades para que todos los peruanos puedan tener su DNI al día, y si no se logra tener al día, al menos llegar a un acuerdo para que se permita que el ciudadano pueda votar, ¿no? Con el DNI vencido o en caducidad. Ahí están entonces algunas características de estas estructuras. Nosotros el día de hoy vamos a ver el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a conocer, este es nuestro tema del día de hoy. Pero recuerda, el jurado pertenece a ¿qué? Al sistema electoral peruano, ¿ya? Eso es importante. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Mano levantada, te escucho, te leo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No. ¿Ninguna? Ninguna, muy bien, gracias, ahí está. Su compañera dice ninguna. Seguimos entonces, vamos por acá. Jurado Nacional de Elecciones, entonces, profesor, el famoso J, por eso viene ahí está la sigla, ¿no? JNE, pues, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones. Este Jurado Nacional de Elecciones es un dato, ¿ah? Apareció recién en el Perú en las elecciones de 1931, ¿no? Pregunta por historia, tú ya lo sabes por historia, pero tú ya eres un tigre en historia del Perú. En 1931, ¿qué candidatos se enfrentaron? ¿O qué partidos políticos se enfrentaron? Yo sé que tú sabes. Tú eres un tigre. En ese año, ¿qué candidatos? Balcázar. El APRA y el UR. Muy bien, ahí está. Balcázar es un tigre, ¿ah? Profesor, acá tenemos entonces el APRA, ¿no? El APRA, ¿ya? El APRA y la UR, ¿no? Ahí está. La Unión Revolucionaria. Muy bien, Balcázar. Ahí está. Pregunta, vamos a ver algo más, porque tú ya eres un tigre en historia del Perú, ¿ah? ¿Quién fue el candidato del APRA y quién fue el candidato del UR? Mano levantada o en el chat. ¿Quiénes fueron esos candidatos que se enfrentaron? Tú ya eres un tigre. A ver, ¿quién fue? ¿Quiénes? Fácil, ¿ah? Eso lo hemos visto en historia del Perú. ¿Quiénes fueron esos candidatos? ¿Quién participó representando al APRA y quién participó representando a la UR en el año 1971, donde apareció el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Quién fue? A ver, a ver. Espero, yo espero, no hay problema. Estoy en el chat también por si escribes. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Una respuesta en el chat. Ya apareció un tigre. Muy bien, ahí está. Muy bien, ¿ah? Perla. Sánchez Cerro, Paraya de la Torre. Muy bien, Berríos también, ¿no? Ahí está, Sánchez Cerro, correcto. Muy bien, Perla, Berríos. Ahí están, pues. ¿Cómo dicen que no saben? Ahí están los tigres. Profesor, el APRA y la Unión Revolucionaria, ¿no? Entonces ya sabes que en esas elecciones apareció el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, vamos a ver las funciones. Voluntario para que lea, por favor, fuerte y claro. Valerie Paredes, te escuchamos.
Funciones: administrar justicia en materia electoral, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de procesos, del referéndum y de otras consultas populares, y de la elaboración de los padrones electorales. Mantener y custodiar el registro de las organizaciones políticas. Máxima autoridad: es el Pleno, que está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias. Lo preside el representante de la Corte Suprema. Muy bien, ahí está Paredes, acaba de sumar un punto más. Felicitaciones, Paredes. Funciones, entonces, profesor, explicamos cada una de ellas. A ver, tenemos por acá lo siguiente. Administrar justicia en materia electoral. ¿Cómo es eso, profesor Luis Aníbal? ¿Cómo significa o qué significa administrar justicia? Bueno, vamos a subrayar acá, ¿no? Administrar justicia. Recuerda que la justicia es un valor muy importante en todo sentido. Y en el caso de las elecciones, una función ligada a la administración de justicia es respetar la voluntad del pueblo. Si la mayoría del departamento de Huancavelica ha votado por el lápiz, entonces el Jurado Nacional de Elecciones debe respetar ese resultado. ¿Y cómo va a respetar ese resultado? Considerando las ánforas, considerando las cédulas, considerando los padrones. Pero tú también debes recordar que en unas elecciones hay personeros, y los personeros muchas veces, si ven algún error en las elecciones, tienden a reclamar para que ese voto se anule. Sin embargo, muy aparte del trabajo del personero, está el Jurado Nacional de Elecciones, quien a pesar de todo, ¿no? Y de repente el jurado no está de acuerdo con ese ganador, pero a pesar de eso el jurado tiene que respetar la voluntad del departamento de Huancavelica, del departamento de Lima, del departamento de Loreto, etc., etc., ¿no? Entonces, si en el departamento de Huancavelica el lápiz obtuvo 90%, el jurado proclama ganador al lápiz en el departamento de Huancavelica. Si en el departamento de Lima la señora K obtuvo de repente el 80%, el jurado proclama ganadora a la señora K. Si en Loreto hubo un empate 50-50, proclama empate ahí. O en pocas palabras, la justicia significa respetar la voluntad del pueblo. Claros por esa parte. Siguiente. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, dice, ¿no? Profesor, ¿qué significa la legalidad? Por ejemplo, hay que fiscalizar que una persona que ha votado o que ha hecho uso de su derecho al voto no ha utilizado un DNI de otra persona, pues. Imaginemos este caso. Imaginemos que una persona está en la cárcel, ¿no? Está presa, pero de repente tiene un hermano que se parece mucho físicamente, ¿no? Entonces este hermano va a votar a las elecciones con el DNI del que está preso, va a votar a las elecciones con el DNI que está, del que está muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría votar una persona presa? Imposible. ¿Cómo puede votar un muerto? Imposible. Entonces, ese trabajo de fiscalización lo tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, porque una persona muerta, una persona presa, definitivamente no va a poder ejercer un sufragio, o no puede ejercer un sufragio. Eso lo fiscaliza el Jurado Nacional de Elecciones. No solamente la legalidad del sufragio, ¿eh? Sino también de un mecanismo que se llama referéndum. ¿Qué cosa era el referéndum? Era un mecanismo en el cual se busca consultarle al pueblo sobre un determinado tema. Por ejemplo, el Estado le consulta al pueblo. A partir de ahora, los presidentes se van a quedar 6 años en el poder y ya no 5. Entonces tú simplemente tienes que decirme, pueblo, si quieres que se quede el presidente 6 años o quieres que se quede 5 años, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál ganará, el sí o el no? Ya, eso es un referéndum, ¿no? Eso, por ejemplo, también lo tiene que fiscalizar el Jurado Nacional de Elecciones, que se respete la voluntad del pueblo si es sí o si es no. Y obviamente también otras consultas como plebiscitos, como revocatoria, como lo que le pasó a la alcaldesa o exalcaldesa Susana Villarán, pues, el tema de la revocatoria de autoridades. También la elaboración de padrones. Profesor, ¿qué es un padrón? Es elaborar un documento donde se encuentre una relación de personas que se encuentran aptas para votar. Pregunta inocente. Las personas que se encuentran en otro país
pueden votar, sí o no? Mano levantada. Balcázar, te escuchamos. Sí. Claro que sí pueden votar. Muy bien, profesor. ¿Y por qué no podrían votar? Bueno, de repente alguien dice, no vive muy lejos, vive de repente, profesor, en Tangamandapio, vive en las Islas Fiji y muy lejos, profesor. No, sí tiene que votar, ¿ah? Ojo con eso, muy bien, mamá ni Berríos en el chat. Tiene que votar, porque si no vota, igual puede pagar su multa. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo presente. Bueno, mantener y custodiar el registro de las organizaciones políticas. En el Perú hay muchas organizaciones políticas que se han formado a partir de firmas. Por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer mi organización política El Lapicito, ¿no? Ya, yo quiero hacer mi organización política, por ejemplo, no, El Lapicito ya existe. Quiero hacer, por ejemplo, mi organización política El Borrador, ¿ya? El Borrador. Entonces yo para El Borrador, yo no puedo ir solamente y decir, ya, quiero formar mi organización El Borrador, no. Sino yo tengo que presentar y recolectar firmas. Una cantidad de firmas que me pide el Jurado Nacional de Elecciones. Esa cantidad de firmas, obviamente, va a ser evaluada, ¿no? Va a ser fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones para que pueda, sobre todo, básicamente, tomar nota de que estas firmas sean legales y que no he falsificado de repente la firma de alguna persona, de algún difunto o de algún preso, ¿no? Eso es lo que hace el jurado con los partidos o los grupos que se forman. Todas las organizaciones políticas tienen que formarse a partir de una recolección de firmas. Sin embargo, eso lo ve el jurado. Bueno, ¿quién es la máxima autoridad de este jurado? Eso lo vamos a ver a continuación. Voluntario para que lea. Cualquiera, por favor. ¿Cómo vamos por acá con los puntos? A ver, hasta el momento tenemos a Mamani con 17, Berríos con 19, Paredes con 18, Perla con 18 y Balcázar con 18. ¿Ya? Un voluntario más o voluntaria para que lea máxima autoridad. Rapidísimo. Muy bien, Mamani, le escuchamos. Adelante, Mamani. Es el Pleno, que está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias. Lo preside el representante de la Corte Suprema. Muy bien, señorita Mamani. Profesor, máxima autoridad. Es el pleno, ¿ah? La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones se le llama un pleno. ¿Cuántos integran esta autoridad? Como aparece en la pantalla, mira, 5. 5 integran este Jurado Nacional de Elecciones. 5. ¿Quién lo preside? El representante de la Corte Suprema. Los jueces de la Corte Suprema, en una sesión secreta, en un voto secreto, ¿no? Profesor y voluntario, eligen a su representante. Entonces viene por acá un representante de la Corte Suprema, que es el que preside el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no es el único. El Colegio de Abogados del Perú también elige su representante, ¿ya? La Junta de Fiscales también elige su representante, ¿ya? La Junta de Fiscales Supremos. Los decanos de las los decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales, ¿no? Eligen a su representante. Ahí está el decano de San Marcos, de la Facultad de Derecho de San Marcos, el decano de la Facultad de Derecho de la Federico Villarreal, de la San Cristóbal de Huamanga. Pregunta, ¿irá el decano de la UNI? Mano levantada. ¿Qué dices tú? Mano levantada, ¿sí o no? El decano de la UNI, ¿va o no va? La UNI es una universidad nacional, ¿ah? Mano levantada, te escuchamos. ¿La UNI también elige a su representante o no? ¿Qué dices? Te escucho, te leo. La UNI. Por ahí sigo esperando respuestas. ¿Qué dices? ¿Te animas, no te animas? La UNI mandará a su representante. ¿Qué dicen? Balcázar. Balcázar dice que sí, con una carita triste. Y Perla de la Cruz también dice que sí. Bueno, mi respuesta es que no, pues. Porque recuerda que la UNI es una universidad de ingeniería. En la UNI no hay facultad de Derecho, ¿ya? Entonces la UNI no manda a nadie. No manda a nadie la UNI, no manda a nadie la UNAC, que es el Callao, la Universidad del Callao tampoco manda a nadie. Ojo, ¿ah? Solamente van los decanos de las facultades nacionales, de universidades nacionales como San Marcos, hay Derecho ahí, Villarreal,
en provincia, Huamanga, la Universidad de Huacho y así, ¿no? Bueno, y también van los decanos de las facultades de Derecho de las privadas. Ahí irá pues el voto del decano de la facultad de la César Vallejo, de la UPN, de la UTP, etc, etc, ¿no? Y ahí están los 5 miembros que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones. Pero obviamente quien preside esto es el representante de la Corte Suprema. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna preguntita? Yo sé que tú tienes alguna duda de repente. ¿Alguna pregunta? En el chat. No, profe. No, me dice Valerie. Entonces, seguimos. ¿O alguien por ahí tiene alguna duda? Adelante, con confianza. Ninguna. Seguimos entonces. A ver, tenemos por acá entonces el siguiente. Vamos por acá. Ahí está. Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuáles son las funciones del jurado? Bueno, el jurado tiene básicamente 5 funciones, chicos. Vamos a conocerlas en este momento. Mano levantada, por ahí un voluntario, voluntaria para que lea. Valerie Paredes, te escuchamos, Valerie. Funciones: jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, administrativa y educativa. Perfecto. Profe, jurisdiccional, ¿no? Jurisdiccional, jurisprudencia, fiscalizadora, fiscalización, normativa, hacer cumplir alguna norma, administrativa, velar por la logística y educativa, también instruir y educar a las masas en cuanto a un tema de elección. Bueno, antes de pasar a estas funciones, que son cada una de ellas muy importantes, hay una noticia muy interesante del diario Gestión. Muy, pero muy interesante. ¿Qué nos dice el diario Gestión en su portada electrónica? Profesor, dice, elecciones 2021, hace poquito nomás, hace poquito, pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pregunta inocente, ¿el pleno está conformado por cuántos jueces, por cuántos miembros? Mano levantada, te escucho, o te leo. El pleno. Muy bien, Perla. Ahí está Perla en el chat, rápidamente. Profesor, el pleno está formado por 5 miembros. Entonces, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, los 5 miembros que hemos visto hace un momento, revisó en audiencia pública, fue transmitido por algún canal de televisión o muchos canales, las primeras apelaciones de partidos. ¿Qué significa esto, profesor? Los partidos, ya saben lo que son los partidos, como el APRA, ¿no? Partidos políticos, apelaron. ¿Y por qué apelaron? Bueno, ¿qué más dice acá? Este lunes se vieron diversos casos derivados de los Jurados Nacional de Especiales de Ica, Paz, Colima, Centro 1, Chiclayo, etc. Ya está. Lo que sucede es que en cada época de elecciones aparecen muchos partidos que desean inscribirse, ¿no? En un proceso de elección, en un proceso electoral. Sin embargo, muchos de estos partidos no cumplen con los requisitos para poder inscribirse o para poder constituirse como tal. No llegan al número de firmas determinado, por ejemplo, no tienen el número de firmas, no hay de repente una adecuada presentación de las hojas de vidas de sus fundadores, ¿no? Falta información de la hoja de vida, o de repente al momento de llenar la declaración jurada se mintió sobre sus estudios, se mintió sobre su trabajo, se mintió sobre su experiencia. Eso es algo que uno debe recordar y tener presente, ¿ya? Porque todo eso lo evalúa. Mira, justamente eso te quiero mostrar acá. Nosotros vamos acá a una página de Google, cualquiera, y ponemos Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Ahí está. Jurado Nacional de Elecciones, colocamos acá hojas. Hojas de vida, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, nos vamos acá.
Vamos a esperar que cargue. Está cargando y ya está, ¿no? Y nos aparece rápidamente esta plataforma. Elecciones Generales 2021, Jurado Nacional, ¿no? Ahí está. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, las elecciones, y quiero ver por acá organizaciones políticas, expedientes, toda la información que yo desee. Entonces por acá pongo organizaciones políticas, consulta de candidatos, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá candidato presidencial, ¿no? Y yo voy a poner acá un candidato presidencial, todos, y voy a poner acá a buscar, ¿no? Entonces, acá me sale, por ejemplo, me salió el Partido Morado, ¿ya? Entonces, ¿quién iba para presidente del Partido Morado? El señor Julio Guzmán, ¿no? Ahí dice, Julio Armando Guzmán, hoja de vida, mira, hoja de vida, y me va a cargar acá, su hoja de vida, ¿ya? Entonces, acá me sale, mira, acá está. El señor tiene como DNI tal, sexo tal, apellido paterno tal, apellido materno tal, nombre tal, fecha de nacimiento tal, ahí está, ¿no? Julio Guzmán. Nació en Lima, provincia de Lima, Jesús María. Ya, Lima, San Isidro, ¿no? Lugar de domicilio. Dirección, vive en Urbanización Santa Isabel, organización política al que postula Partido Morado. Cargo que postula Presidente de la República. Experiencia en trabajos, oficios, ocupaciones profesionales. Acá, por ejemplo, ha sido presidente del Consejo Directivo de una institución, ha ocupado de la docencia en la Universidad Ruiz de Montoya, ha sido docente en la Pontificia Católica, ha sido de repente, por acá también nos dice, gerente, ha sido consultor, básica de colegio sí tiene de educación secundaria, educación primaria. ¿Qué más? El último estudio realizado con los estudios universitarios, tengo información por declarar. Luego acá estudios universitarios, estudios universitarios sí. Por ejemplo, el señor estudió en la Católica, es bachiller en economía, obtención 1998, estudió en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, máster en políticas públicas, y así, ¿no? Todo me aparece acá. Entonces, con esta hoja de vida, recién se puede habilitar para que este candidato postule. Y no solamente está él, profe, usted va a votar por Julio Guzmán, no. Simplemente lo que he hecho es colocar un candidato X, ¿no? Por acá puedo colocar otro, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver por acá otro, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar por acá a nuestro amigo, a Verónica. Vamos a ver el Frente Amplio de Verónica. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá. Ah, no, perdón, esto de acá no es. Vamos a seguir por acá. Alianza, Victoria, Avanza. Ya, Fuerza Popular, que está por acá. Entonces vamos a buscar la hoja de vida de Keiko. Ahí está, ¿ya? Entonces, profesor, simplemente dice para demostrarte cómo es la función del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? Entonces ahí está, Keiko Fujimori, ¿no? Fujimori Iguchi, Keiko Sofía, nació en el 75, ya nació en Jesús María, actualmente vive en Santiago de Surco, ¿ya? Postuló para la presidencia, nombre, prestación, trabajó o trabaja en el partido político Fuerza Popular, ya luego trabajó en Oportunidades del Instituto para el Desarrollo, ha sido congresista, luego, ¿qué más? Estudió en la Universidad de Boston, Administración de Empresas, ¿ya? Ahí está. Cuenta con estudios, sí, estudio de posgrado, sí, estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, cargos, organización, ¿ya? Y relación de desempeño, bueno, no tiene mucha experiencia aparentemente en el tema de trabajo, pero sí en el tema de estudios, ¿no? Ahí está. Entonces, todo esto es el trabajo que hace el Jurado Nacional de Elecciones, para que veas que, pregunta, todo ese trabajo que ha hecho con las hojas de vida, ¿entraría dentro de qué función? A ver, piense y responde, ¿ah? ¿Qué función forma parte de todo lo que yo le estoy mencionando? ¿Qué función? ¿Qué función? Mano levantada o en el chat. Todo lo que te he mencionado forma parte de qué función del jurado. ¿Cuál de esas funciones
está ligada a lo que yo he mencionado, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sigo esperando. Sigo esperando. ¿Cuál será la función que está ligado a lo que yo te he mencionado, que es básicamente el tema de los expedientes que presentan los candidatos? ¿No? Expedientes que se llaman declaraciones juradas. ¿Cuál es? Es algo bien fácil, ¿ah? Está ahí, lo estás viendo, está en tu pantalla. La función que está ligada a eso es básicamente la función fiscalizadora, ¿ya? La función fiscalizadora está ligado a justamente examinar las hojas de vida de los postulantes o candidatos. Muy bien, chicos, sobre las funciones vamos a profundizar en la clase número 2 de la próxima semana. Nos quedamos ahí. Mamani 18, Berríos 19, Paredes 19, Perla 19, Balcázar 18 son las notas del día de hoy. Un abrazo virtual, nos vemos en geografía. Cuídense mucho.